Bueno, empezamos la reunión de hoy, día domingo, orando como siempre. Padre, estamos agradecidos de poder reunirnos otra vez. Estamos realmente agradecidos porque cada domingo, solamente porque vos ponés en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, estamos acá. Solamente por vos, si fuese por nosotros no estaríamos. No podríamos, no querríamos. Pero tu Espíritu en nosotros nos mueve a hacer lo que tu palabra, inspirada por el mismo Espíritu, nos manda a hacer. Solamente así podemos. Solamente así. Porque no es con fuerza, no es con ejércitos, es por tu Espíritu. Todo es por tu Espíritu. Así que gracias una vez más. Y que tu palabra nos santifique, porque tu palabra es verdad. Que tu palabra nos santifique, nos limpie, nos mejore, nos perfeccione y nos guíe. Para eso estamos. Queremos escucharte atentamente hablar y conocer más de vos, para transformarnos más en la imagen de tu Hijo y darte más la gloria a vos, como Él lo hizo. Gracias de nuevo, y todo para tu gloria, tu voluntad, por tu Hijo nuestro Señor. Amén. Seguimos entonces con los atributos o las perfecciones de Dios. Ya vimos las diferentes formas de referirse a los atributos, que la palabra más apropiada sería las perfecciones o las excelencias de Dios. Y vimos la semana pasada la aceidad de Dios, que es la propia existencia de Dios, que dijimos que es independiente de cualquier otra cosa, que Dios existe por sí mismo, para sí mismo y por Él mismo. Hoy vamos a ver un segundo atributo de Dios, que es el poder creador de Dios, su poder creador, que es distinto a la capacidad de crear que tiene el hombre. Ya lo vamos a ver. Y obviamente para hablar de la creación, del poder creador de Dios, nos vamos a remitir a la creación misma en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde leemos: en el principio, bueno, esta versión la tiene diferente, pero lo voy a leer como si fuese la Valera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando no había nada, cuando ni siquiera existía el tiempo, porque el tiempo es una creación de Dios mismo, en el principio de toda la eternidad, de los siglos, de los tiempos, Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra creó, en el hebreo, la palabra hebrea que se utiliza acá para hablar de que Dios creó los cielos y la tierra, es una palabra hebrea que es bara, con B larga, la palabra bara en hebreo, que significa crear, pero solamente se utiliza en todo el Antiguo Testamento para referirse a que Dios crea. Dios crea o forma o establece. La palabra bara tiene una connotación divina. Solamente se utiliza para referirse a que Dios lo hace. En todo el Antiguo Testamento hay veces que se utiliza la palabra crear, refiriéndose a personas, por ejemplo, pero son otras palabras hebreas. Esta palabra hebrea, bara, solamente se refiere a Dios y tiene una connotación divina porque habla de la creación de la nada misma. Hay una expresión en latín que es la expresión ex nihilo, que se utiliza mucho para hablar de cómo creó Dios el universo, y ex nihilo significa de la nada o desde la nada. Y la palabra bara, hebrea, el verbo bara, se refiere a eso, a que Dios creó de la nada el universo, cuando no había absolutamente nada, cuando había un vacío, cuando no existía nada, Dios dijo que haya y hubo. Dios creó, Dios comenzó la existencia desde la nada misma. Y eso es algo muy difícil de imaginar, diría imposible de imaginar cómo, porque no podemos imaginar la nada. ¿Cómo imaginamos la nada? Siempre que imaginamos algo, no podemos imaginar nada. Bueno, no había nada, absolutamente nada. Y Dios
comenzó la existencia desde la nada misma. Dios creó el universo de la nada. Dios vara de la nada, es decir, ex nihilo. Ese es el poder creador de Dios, que Él hace las cosas de la nada misma. Y la mejor forma que podemos nosotros acercarnos a entender cómo Dios crea de la nada, o podemos darnos una imagen o una ilustración, un ejemplo de cómo Dios crea de la nada, es pensar en los magos, en los ilusionistas. Ellos te dicen nada por aquí, nada por allá, y de repente hacen aparecer una paloma, un conejo, un vaso de agua, o hacen que aparezca líquido de donde aparentemente no hay líquido. Hacen con ilusiones, algunos son muy buenos, algunos son sorprendentes, la forma en la que parece que de la nada hacen aparecer cosas, cuando sabemos que obviamente las cosas ya estaban ahí de alguna manera. Bueno, así como ellos hacen aparecer, entre comillas, cosas de la nada, Dios lo hizo también con el universo. Pero lo de Dios no fue una mera ilusión, no fue un engaño a los ojos, sino que de verdad no había nada y de verdad empezó a haber algo. En el principio Dios creó de la nada, ex nihilo. La creación se dice que es ex nihilo, de la nada misma, los cielos y la tierra. Y si vamos a Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 3, hablando el autor de Hebreos acerca de la creación, vemos que tiene esta misma idea de la creación de la nada. Hebreos 11:3. Jesús, perdón, creo que me equivoqué. Hebreos 11:3, estoy leyendo 3:11. 11:3, por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. El universo no salió de lo que se ve, no salió de algo visible. Algunas personas, teólogos liberales, creen que cuando dice que se creó de lo que no se ve, o no creó algo de lo que se ve, está diciendo, bueno, había algo que no se veía porque estaba en la oscuridad, entonces a partir de eso que no se veía, pero estaba ahí, Dios creó el universo. No. Ya la palabra misma crear habla de creación de la nada. Y cuando habla que creó de lo que no se ve, no se veía porque no estaba. Dios creó las cosas de lo que no había. No se veía el origen de lo que Dios tomó para crear, porque no tomó nada para crear, porque no había nada para crear. No creó a partir de una materia prima. Él creó el universo sin tener absolutamente ningún material para utilizar para crear todo lo que existe. Y cuando habla de los cielos y la tierra, obviamente se refiere a la tierra, al mundo, y a los cielos, el firmamento, la expansión. Ya vimos cuando empezamos a leer Génesis, la expansión se refiere también al espacio exterior. Todo lo que existe, aquellos lugares a donde los científicos, la NASA, quieren llegar a investigar, todo eso que están investigando, que está a millones de años luz de distancia, todo eso lo creó Dios de la nada misma. Todas las cosas sorprendentes que descubre la ciencia, tanto hacia afuera como hacia adentro, hacia lo más grande y lejano como hacia lo micro y cercano, todo eso lo creó Dios de la nada misma, sin tener materia prima. Ese es el poder creador de Dios. A diferencia del hombre, que el hombre puede crear, el hombre tiene la capacidad de hacer creaciones, de hacer inventos, porque tiene la creatividad de Dios. El hombre es un ser creativo, puede crear, puede inventar, puede formar cosas, pero necesita siempre materia prima, necesita siempre un material o varios materiales a partir de los cuales hacer sus creaciones, sus inventos. Puede crear incluso nuevos materiales, nuevas materias primas, pero siempre va a necesitar algo a partir de lo cual hacer sus creaciones. Y si vamos a Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6, vamos a ver que esta capacidad de crear, incluso esa capacidad creativa que tiene el hombre, es creada por Dios o es dada por Dios. Y dice Éxodo 31, versículos 1 al 6, el Señor le dijo a Moisés, mira, elegí a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Judá. Lo voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia
y aptitud para realizar todo tipo de trabajo, diseñar, trabajar con oro, plata y bronce, cortar y colocar piedras de toda clase, piedras preciosas, trabajar con madera y hacer toda clase de obra artística. Le he dado como ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También les he dado aptitud a todos los hombres hábiles para que se encarguen de hacer el trabajo que yo te ordené. Esto le dijo Dios a Moisés después de que le dio las instrucciones para el tabernáculo del desierto. Que dijo, a estas dos personas les di la capacidad creativa de hacer toda obra artística, con madera, oro, plata, bronce, piedras preciosas. Quiere decir que estas personas podían hacer obras maestras, podían crear cosas nuevas y Dios le dio la capacidad de hacerlo. Es decir, que el hombre puede tener todos los materiales a su disposición, cualquier cosa, lo que nunca se imaginó, pero si Dios no le da la capacidad creativa de hacer algo al respecto con lo que tiene, no lo va a poder hacer. Dios no necesita que nadie le dé ninguna capacidad ni le otorgue ninguna fuerza extra porque en Él mismo está esa capacidad de crear, no solamente a partir de una materia prima, porque eso también lo puede hacer, sino, y que esto es solamente de Él, crear de la nada. Dios es un ser creativo en el sentido de que puede crear. Nosotros también somos su imagen y semejanza, ya hemos visto que hay atributos de Dios que son comunicables y otros son incomunicables. El poder creador de Dios, como poder creador de Dios, es incomunicable. Solamente Él puede crear de la nada. Pero una pequeña parte se transfiere al hombre, Él la da al hombre en su capacidad creativa, porque el hombre también puede crear, aunque no de la nada. Entonces, Dios creó el universo. Dios vara el universo de la nada, ex nihilo. Ya la palabra hebrea, vara, indica que es de la nada, es de una forma especial. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios crea de la nada? Y bueno, seguimos leyendo el propio Génesis 1. Reinaba el caos y no había nada en ella, el abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dijo Dios, versículo 3, dijo Dios que haya luz y hubo luz. ¿Cómo es que Dios crea? Diciendo, hablando con su palabra. Él dijo que haya y hubo. No había luz, no existía la luz, no había. Y Él dijo que haya. Simplemente dio una orden, simplemente habló, simplemente proclamó que haya luz y hubo. Y acá no vemos que se tardó unos minutos, unos segundos, unos días, no, instantáneamente cuando Dios dijo que haya luz, hubo la luz que no había antes. Y en el Salmo 33, en el versículo 4, el salmista nos habla también acerca de cómo Dios creó el mundo. Y lo dice claramente, Salmo 33, 4, porque la palabra del Señor es verdadera. 6, el Señor creó los cielos con su palabra. Todas las estrellas del firmamento fueron creadas con uno solo de sus suspiros. El Señor creó los cielos con sus palabras. No hizo, ni siquiera hizo como los ilusionistas que hacen movimientos mágicos con una capa, con una mano, con una varita. No necesitó hacer absolutamente más nada que decir que exista y existió. Donde no había nada, Él dijo que haya y hubo. Que haya luz y hubo luz. Dijo Dios que haya un firmamento y así fue. Dijo Dios que las aguas debajo del cielo se unan en un solo lugar y así fue. Dijo Dios que la tierra se cubra de vegetación y así fue. Dijo Dios que haya luces en el firmamento y así fue. Dijo Dios todo el tiempo, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios y así fue. Él no necesita más que decir para que las cosas que no son, sean. De hecho, Romanos capítulo 4, versículo 17, sobre el final, dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran.
Y eso no quiere decir que Dios está equivocado, se equivocan los nombres o está loco y inventa cosas que no hay. No, quiere decir que lo que no es porque lo dice. Y la versión de la NBV o Nueva Biblia Viva lo dice claramente, dice que Él hace que las cosas que no existen lleguen a existir. Él llama a las cosas que no son por su nombre, quiere decir que Él hace que las cosas que no existen lleguen a existir. Y dice llama, quiere decir con su palabra, lo habla, Él la habla y lo que no existe, existe. Lo que nadie puede pensar o imaginar, Él simplemente con decirlo, existe. Aunque sea imposible, existe, porque Él lo dice. Y si Él lo dice, existe. Y como Él es eterno, como Él estaba desde antes, y Él por su palabra creó todo lo que existe, entonces Él es el origen de todo. Él es el origen del universo. Su palabra es el origen de todo el universo. Vi que dijo un hombre, un maestro, un doctor de una universidad conocida en el mundo, dijo estas palabras: la probabilidad de que la vida se haya originado por un accidente es comparable con la probabilidad de que un diccionario resulte de la explosión de una imprenta. Hay personas que creen, por la teoría del Big Bang, que el universo empezó con una explosión. Había un punto de energía muy denso que explotó y a partir de esa explosión se generó todo lo que existe. Y de forma aleatoria, porque sí, por casualidad, las cosas se acomodaron como se acomodaron y hoy estamos vivos y tenemos conciencia por mera casualidad de una explosión. Bueno, dice este hombre, de forma muy acertada, que pensar en eso, que la probabilidad de que eso haya ocurrido es la misma probabilidad de que un diccionario surja de la explosión de una imprenta, que explote una imprenta con sus máquinas, sus tintas, sus papeles, y que de esa explosión te aparezca un diccionario delante. Así de tonto es pensar que la vida surgió de la nada. Y como todo lo que existe, excepto Dios, que ya sabemos que es independiente en su existencia y en todo aspecto es independiente, como todo lo que existe tiene un origen, y puesto que Dios mismo siempre existió, indefectiblemente ese origen es y debe ser Dios mismo. Todo lo que existe, existe porque Él dijo que fuera así. No hay otra explicación. No podemos pensar que surgió de la nada, no podemos pensar que fue de forma aleatoria, que las cosas se acomodaron porque quisieron, porque así fue. Es muy ingenuo pensar de esa manera. Además, hay que tener más fe para creer que el universo surgió de la nada que para creer que Dios lo creó. Por eso, incluso entre el ámbito científico, hace rato que hay una propuesta diferente que se llama diseño inteligente. Que detrás de todo lo que existe, sí o sí hay una mente, hay alguien, hay una inteligencia que diseñó y creó todo lo que existe. Algunos dicen sí, es Dios. Otros no se atreven a decirlo. Nosotros sabemos, por fe, como dice el libro de Hebreos, que todo lo que existe fue creado por Dios. ¿Por qué lo dijo? Simplemente Él dijo y así fue. Y a diferencia del hombre, a diferencia de Dios, el hombre no puede crear con sus palabras. El poder de crear, la capacidad de crear con su palabra de la nada es solamente de Dios. Conocemos ese movimiento muy famoso, el movimiento de la prosperidad o de la predicación o de la proclamación positiva, eso de confesar y decir que esto va a ser así, es así, para que sea. Eso no existe, eso es solamente de Dios. Dios tiene el poder de crear con su palabra, no nosotros. Nosotros para crear tenemos que trabajar. Dios a estos dos hombres, a Oliab, a estos dos hombres, para crear todas esas cosas, obras maestras con piedras preciosas, maderas, estos dos tuvieron que trabajar, tuvieron que pasar horas, días,
para crear todo lo que Dios le dio para hacer. Él le dio la capacidad, le dio los materiales, creó la materia prima, pero ellos no pudieron sentarse a mirar y que todas las cosas surjan porque lo pensaron, porque lo desearon. No, tuvieron que sentarse, tuvieron que pararse, tuvieron que agacharse, tuvieron que moverse para crear, para construir, para hacer todas las cosas que Dios les mandó a hacer. Dios crea de la nada y con su palabra. El hombre necesita materia prima y debe esforzarse para crear a partir de esa materia prima. Ahora, entonces, Dios crea de la nada y con su palabra. Y si vamos al Evangelio de Juan, en el principio del Evangelio de Juan, palabras muy conocidas, y fíjense que empieza exactamente igual que Génesis, Juan 1, 1 al 3, en el principio, antes de la creación del mundo, incluso antes de la creación del mundo, ya existía la palabra o el verbo. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Y sin él, nada se habría hecho. La palabra verbo con mayúscula refiriéndose claramente al Señor Jesucristo. Y lo aclara en el versículo 14. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Quién se hizo hombre y vivió entre nosotros? Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo de Dios. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo que hay ahora hubiese sido creado. Y esta palabra verbo, en el griego logos, para los judíos tenía un significado que tenía que ver con la personificación de Dios. Era como Dios se expresaba en el mundo, como Dios se hacía visible en el mundo, como Dios... la palabra logos para los judíos tenía una connotación de persona. Y para los griegos, el logos era un mediador entre lo divino y lo humano. La palabra logos era una forma en la que las personas se podían conectar con lo divino. Así que Juan utiliza esta palabra para referirse a Jesús y lo hace de forma muy acertada, porque Él es la personificación de Dios invisible y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Él es el logos de Dios, Él es la palabra de Dios, por medio de quien todas las cosas fueron hechas. Y Colosenses 1, 15 y 16 dice así: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. El Hijo estuvo presente de forma activa en la creación. De hecho, por medio de Él se crearon todas las cosas. De hecho, Él mismo con su poder, es decir, con la palabra, porque Él es la palabra, creó todo lo que existe. Y el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos dice que Dios antes, en el Antiguo Testamento, hablaba por medio de sus profetas, pero ahora ha hablado por medio de Jesucristo. Jesús, el Logos, la palabra de Dios, por medio de quien todo fue creado, es la última palabra que Dios da a los hombres. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuáles son las últimas palabras de Dios? El Evangelio. El Evangelio son las últimas palabras que Dios le dedica a su creación y no va a decir absolutamente más nada hasta que vuelva. Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Desde entonces, Jesús comienza su ministerio. Desde entonces, Jesús comenzó a anunciar, a decir, a hablar. Comenzó con estas palabras su ministerio.
Cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse, dice la Valera, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué tiene que ver la creación del mundo y del universo con el Evangelio? Bueno, así como dijo Dios que sea la luz y la luz fue, así también Dios, por su palabra, por su logos, por Jesucristo, dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, y lo voy a leer, 2 Corintios 4, 6, el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, es decir, dijo Dios sea la luz. El mismo Dios que dijo eso iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo. Así como Dios, cuando había tinieblas, dijo que haya luz y hubo luz, asimismo actúa en nosotros por medio de su Hijo, su palabra, en nuestros corazones. Donde había tinieblas, Él dijo y resplandeció en nosotros y hubo luz en nosotros por medio de su palabra, tal como en la creación misma. Él fue el que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe que viene por el oír y por el oír que la palabra de Dios. Así como Dios creó el universo, así Dios hace una nueva criatura de nosotros y lo hace por su palabra, con su palabra. Él dijo y la luz fue en el mundo y Él dijo por medio de su Hijo y la luz fue en nosotros. Y su palabra es perfecta, que convierte el alma. Cristo es perfecto y convierte el alma. Y después dijimos que la palabra bara es la que se utiliza para referirse a la creación del universo, y esa palabra hebrea que significa crear, bara, la utiliza el salmista en el Salmo 51, versículo 10, cuando dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. Crea en mí un corazón limpio. Y esa palabra crea es la misma que se utiliza en Génesis 1:1. Y en este caso, aunque el significado no es crear de la nada, sí se refiere, ven que se refiere: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Solamente Dios puede crear de esa forma divina. Y en este caso se refiere a la creación de ¿qué? De un corazón limpio, de un corazón nuevo, de un corazón de carne, de un corazón sensible al pecado y sensible a las cosas de Dios. Solamente Él puede tomar ese corazón corrupto, malo, inmundo, impío, oscuro, deshonroso, vergonzoso, blasfemo, y transformarlo en un corazón limpio, santo, puro y digno de Él. Paul Washer dijo una vez que esto ya lo dije antes, pero viene al caso, solamente hay más poder de Dios manifestado y revelado en la conversión de un hombre, de un pecador, que en la creación del universo. Porque Dios creó de la nada el universo, pero para crear un santo tiene que tomar esa masa corrupta y romperla y transformarla para hacerla a su imagen, de su agrado. Y es la misma palabra hebrea, la misma palabra con la que Dios creó el universo, la misma la usó para crearnos a nosotros, para que seamos nuevas criaturas. Y por supuesto, esto lo hace
no con otra razón más que para su gloria. Salmos 19, versículo 1. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1:20 dice que es lo invisible de Él, su deidad y su eterno poder se hace invisible desde la creación del mundo. La creación misma, uno mira y la creación apunta a su creador. La creación señala al creador. Donde veas, donde mires, ahí está la mano de Dios, ahí está su sello, ahí está su impronta, ahí está su diseño, ahí está su idea, ahí está Él manifestando su gloria, reflejando su gloria en su creación. Es por eso que en el capítulo 4 de Génesis pueden decir: Señor y Dios nuestro, tú mereces recibir la gloria, el honor y el poder, pues creaste todo lo que existe según tu voluntad. Él creó todo lo que existe por su palabra, según su voluntad, para su propia gloria. Y así lo dicen los 24 ancianos en Génesis. Tú mereces recibir esa gloria, tú la mereces, porque hiciste todo por tu voluntad. Y no solamente la creación del universo es para su gloria, sino también nosotros como nuevas criaturas también somos para su gloria. Efesios 1, versículo 6, Dios nos eligió para que así se le honre, y la palabra en la Valera es alabe, por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo. Versículo 12, fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y versículo 14, el Espíritu Santo es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Y como resultado, ¿qué pasa? Dios será alabado por su grandeza. Tres veces en estos pocos versículos se nos dice para qué fuimos elegidos, para qué fuimos llamados. Para honrarlo por su grandioso amor, para alabarlo por su grandeza, para alabarlo otra vez por su grandeza, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él creó en nosotros. Y voy a terminar con las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 26 y 27. Versículo 26 solo. Levanten sus ojos y miren hacia arriba. ¿Quién creó todo esto? El que hace salir su ejército de estrellas una por una y a todas llama por su nombre, porque nada escapa a su fuerza y poder. Después de todo esto solamente podemos hacer eso, mirar hacia arriba. Dice, levanten sus ojos y miren hacia arriba, a donde está Él, en su trono. ¿Quién creó todo esto? No solamente las cosas del mundo, sino nosotros mismos. ¿Quién lo hizo? Así que inclinemos ahora nuestras cabezas y oremos al Señor para honrarlo y alabarlo por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él creó. Padre, gracias por tenernos en cuenta. No tenías ninguna necesidad de crearnos y aún así lo hiciste, para tu gloria y como expresión de tu amor. Y nos hiciste y nos mantenés y nos sostenés por tu misericordia. Gracias por mostrarnos de a poco quién sos, lo que haces, lo que hiciste,
tu poder, tu gloria, tu nombre, tu Hijo. Gracias, porque no somos nada. ¿Qué somos para que te acuerdes de nosotros? Nada. Polvo y ceniza, se dijo a sí mismo Moisés. Gracias te damos por tenernos en cuenta. Ayúdanos a entender todas las verdades de tu palabra, para que cada vez más nos humillemos ante vos, cada vez más nos neguemos a nosotros mismos. Que nos rebajemos, como dijo David. Todavía voy a ser más vil, más bajo, más humillado por vos. No importa lo que pase, mientras vos seas glorificado en nosotros. Estamos otra vez agradecidos. Y te pedimos perdón, te pedimos que nos sigas perdonando, que nos acompañes en nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados. Que no nos apartes de vos, que no nos destruyas, sino que te apiades de nosotros porque somos débiles. Y todo eso solamente por Cristo, quien murió por nosotros. Amén.